Y bueno, ahora vamos a escuchar a Sebastián Espinosa, es director de gestión de la información en el Instituto de Investigación Geológico y Energético. Su área de especialización es estadística energética y modelamiento de escenarios con enfoque en recursos naturales no renovables. Él es PhD en Ingeniería Industrial. Gracias, Sebastián. Muchas gracias, Rebeca. Buenos días a todos. ¿Me podrían confirmar si ven la pantalla? Sí, Sebastián, sí se ve. Gracias. Listo. Un buen día con todos. Un gusto poder compartir este espacio con ustedes. El día de hoy yo les voy a compartir una pequeña presentación que tratará del futuro energético del país, considerando en este caso el recurso más importante a nivel energético y a nivel de renta que tenemos, ¿no? Que es el petróleo. En la introducción, pues Pablo ha mencionado obviamente cuál es el camino que a nivel internacional se prevé a futuro, ¿no? En torno a lo que es una transición energética. Y pues para esto nosotros deberíamos analizar un poquito en dónde estamos como país, ¿no? Cómo está estructurada nuestra matriz de consumo, qué recursos tenemos y la tendencia histórica y cómo se ve el panorama actualmente, si es que nosotros continuamos de esa manera, a dónde podríamos llegar, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, como les había mencionado, es importante analizar el contexto energético nacional, ya que este es el punto de partida para el análisis de posibles futuros del sistema energético nacional. En este caso, considerando el año 2020, podemos ver que el consumo de energía final, ¿sí? En torno a fuentes, tiene una predominancia de los derivados de petróleo. En primer lugar, el diésel y la gasolina. Esto obviamente va ligado a que en el Ecuador el sector transporte consume casi la mitad de la energía de todos los sectores económicos, ¿no? Y pues predominantemente el transporte utiliza lo que es diésel y gasolina. El transporte de carga pesada tiene una incidencia muy importante, se lleva más del 60% del consumo. Y es importante también mencionar que tanto el diésel como la gasolina hay un gran porcentaje que corresponde a importaciones, ¿no? Ahora analicemos lo que es la oferta de energía primaria. Nuestra matriz de energía primaria sigue siendo predominante en lo que corresponde al petróleo, más de un 86%. Y algo que es interesante analizar también es que más del 60% corresponde a lo que es la exportación de petróleo, ¿no? Esta actividad pues viene siendo intensiva desde el año 1972 y pues ha sido un recurso importante para satisfacción de necesidades energéticas, así como para las rentas que tiene el país, ¿no? Ahora bien, para poder nosotros analizar cómo se desempeñaría el futuro a nivel energético en el país, es importante también considerar los recursos que tenemos actualmente, ¿no? Sobre todo en la parte de fuentes fósiles. Acorde al último reporte del potencial hidrocarburífero del Ecuador, en lo que corresponde a petróleo, para finales de 2018 habíamos producido ya 6.246 millones de barriles de petróleo y contamos nosotros con, en este caso, el valor que corresponde a reservas, ¿no? Que son aquellas cantidades de petróleo que se anticipan como recuperables de manera a nivel comercial, ¿no? A través de la explicación de proyectos de desarrollo. En este caso, las reservas probadas son 1.303 millones de barriles, en probables tenemos 276 y en posibles 660, considerando que las reservas probadas son aquellas que van a tener, digamos, una certeza de ser extraídas y tendrían una rentabilidad a nivel comercial. Ahora también se disponen de lo que son recursos, ¿no? Que son, digamos que cantidades de petróleo que actualmente no son explotadas y es necesario el desarrollo de proyectos futuros para que se puedan considerar comercialmente recuperables, ¿no? Y pues en este caso es importante analizar cuál sería el futuro de la oferta de petróleo y sobre todo lo que corresponde a la exportación. Si es que nosotros consideramos en primer lugar un escenario que considere la producción acumulada más las reservas probadas y probables, ¿no? Un escenario, digamos que conservador, y un escenario muy optimista en el cual consideremos todo el recurso. Ahora bien, al hacer un ejercicio de proyecciones, al mantener tendencias actuales en la participación de fuentes, nosotros podemos ver pues que
habría a futuro un incremento de casi 2.7 veces en lo que corresponde a la demanda de energía respecto a niveles de 2020, ¿no? Y en este caso, el diésel y la gasolina siguen siendo las fuentes más predominantes, ¿no? Valga la redundancia, considerando una tendencia actual, ¿no? Cómo está la participación. Y algo que es importante recalcar es que nosotros tenemos una capacidad de refinación limitada, en la que la participación de los energéticos de mayor consumo, como son la gasolina y el diésel, es menor y producimos una gran cantidad de combustible pesado, que en su mayoría, pues en este caso, tiene que ser exportado y dentro de la matriz de consumo final no tiene una participación importante. Entonces, de mantenerse las tendencias, pues obviamente va a existir siempre una brecha creciente en lo que es la, la demanda de derivados de petróleo, primordialmente gasolina y diésel, y la producción nacional, lo que nos llevaría obviamente a recurrir cada vez más a importaciones, proyectando que alrededor del año 2050 casi 70% de la demanda de energía, si es que mantenemos las tendencias de consumo, se pueda abastecer a través de lo que es importación, lo que afecta a la seguridad energética del país. Ahora analicemos cómo sería la extracción, ¿no? Y considerando lo que es la oferta, pongámonos casos de exportación. ¿Cómo nosotros podríamos manejar la exportación? En primer lugar, podríamos hablar de una exportación máxima. El país obviamente depende de este recurso y necesita explotarlo. Hablaríamos de una exportación reducida, un poco tratando de conservar nuestro recurso y un caso de soberanía petrolera. ¿En qué sentido? En el sentido que nosotros nos dedicaríamos a extraer el petróleo que necesitamos para satisfacer nuestras propias necesidades, a través de enviar petróleo, a exportar petróleo y recibir los derivados importados. En el caso de un escenario 2P, como les habíamos mencionado anteriormente, pues obviamente el decaimiento en la extracción sería abrupto, ¿no? Y la demanda de petróleo, el petróleo embebido en los combustibles fósiles, igualaría a lo que es la extracción en pocos años, ¿no? Y obviamente el escenario es un poco más crítico ya a finales de la siguiente década, en la cual pues obviamente con un recurso limitado la extracción prácticamente bajaría a cero. En el caso de un escenario un poquito más optimista, pues vemos que si es que se trataría de aprovechar todo el recurso que se tiene actualmente identificado dentro del potencial, una política de soberanía petrolera tendría un efecto, digamos que a corto plazo, pues luego las tendencias, obviamente, si no se trabaja en lo que es una gestión de la demanda, harían que obviamente con el paso del tiempo nos convertamos en importadores netos de lo que sería derivados, ¿no? Y aquí obviamente en lo que corresponde al decaimiento de las reservas, vemos que si es que nosotros no trabajamos en el recurso petróleo, tendríamos serios problemas dentro de las próximas décadas, ¿no? Por lo cual obviamente esos recursos necesitan tener más investigación para poder pasarlos a reservas. Finalmente, pues haciendo un pequeño análisis en lo que corresponde a casos de precios de petróleo, considerando las previsiones del World Energy Outlook de la Agencia Internacional de Energía, en la que hay tres escenarios. El primero considera lo que es un precio de petróleo aproximadamente 85, $90 a 2050, que el segundo es un desarrollo sostenible, un poco alineado con Irena, que un precio de petróleo que llegaría alrededor de $50 y un escenario de recuperación tardía, ¿no? Que la economía mundial se recupere de manera lenta del impacto de la pandemia, que pues sería un precio de alrededor de $70 a 2050. Obviamente que con el agotamiento de los recursos, nuestra balanza comercial de hidrocarburos se va a ver fuertemente impactada, ¿sí? Y el paso pues a ser ya deficitarios en estos términos sería una situación que pues nos comprometería mucho, ¿no? De este pequeño análisis que nosotros hemos realizado, pues las implicaciones, en primer lugar, pues obviamente que el país se vería comprometido de manera muy seria, ¿no? Si es que las tendencias de consumo y la participación de las fuentes se mantienen. Hablamos de un incremento de casi 3 veces de la demanda en 30 años si no se trabaja en sustitución de fuentes, en eficiencia energética. Una brecha creciente entre lo que es la producción propia y la importación. Continuaríamos incrementando la dependencia de importaciones de derivados de petróleo. Si nosotros pues consideramos solamente reservas probadas y probables, la era petrolera podría terminar en el corto plazo, ¿no? Por lo cual, en este caso
de optar por intensificar la extracción de este recurso, es necesario también hacer más estudios e investigaciones para que este recurso vaya pasando a constituirse en reserva, ¿no? Y sea comercialmente rentable la extracción de este recurso. Una implementación de políticas para retrasar el agotamiento de reservas no tendría un mayor efecto en torno a lo que es exportación, pero sí sería importante trabajar, ¿no?, en lo que es la gestión de la demanda, porque pues de no ser así, el impacto deficitario que tendríamos en la balanza comercial de hidrocarburos pues puede tener un efecto profundo en la economía. En este caso solamente se habla en términos de balanza comercial, ¿no? Nosotros todavía no estamos considerando los impactos en lo que sería ya el crecimiento económico. Y pues finalmente mencionar que el contexto internacional debe ser considerado. Se prevé que exista un incremento importante de las renovables en la oferta mundial, como Pablo ha mencionado en su presentación, y esto pues obviamente va a limitar la factibilidad de exportar crudo, ¿no? Y finalmente pues creo que los ámbitos a trabajar de manera intensiva en el país constituyen lo que es la eficiencia energética. Hay que optimizar, mejorar el desempeño energético de los procesos en todos los sectores, apostar obviamente por las renovables, tanto en lo que es la electrificación como también en lo que pueden ser usos directos en función de la factibilidad, y analizar de manera muy exhaustiva la gestión que nosotros deberíamos tener en torno a lo que es nuestro recurso hidrocarburífero, ¿no? Sobre todo en este caso el petróleo. Eso nada más de mi parte, yo les agradezco por su atención. Gracias, Sebastián. Súper importante el escenario de los hidrocarburos, sobre todo para un país petrolero como el nuestro. Al final vamos igual a conversar sobre las posibilidades y los escenarios que tiene el Ecuador. La planificación para los próximos años es fundamental. Ahora vamos a escuchar a Rafael Soria, es profesor de Ingeniería Mecánica en la Universidad San Francisco de Quito y consultor para múltiples agencias, incluidas la OLADE, el BID, IRENA. Es especialista en planificación energética y medio ambiente con doctorado en ciencias en planificación energética. Muchísimas gracias, Rafael, por acompañarnos. Muchas gracias, Rebeca. ¿Me confirma si se escucha y se ve bien? Sí, Rafael, confirmado. Gracias. Bueno, buenos días con todos y todas. Un gusto poder compartir con ustedes estos minutos de presentación. El tiempo es oro, así que voy a pasar directamente para explicar algunas cosas que se puede ver desde la academia en lo que se refiere a escenarios energéticos de largo plazo para Ecuador. Algunos de los resultados que voy a presentar fueron calculados con el modelo ELENA, que es el Ecuador Land Use and Energy Network Analysis Model, desarrollado en el ámbito del proyecto de descarbonización profunda, que fue financiado por el BID hace justamente el año pasado se terminó. En ese sentido, quería empezar comentando que los escenarios de descarbonización profunda buscan alinearse con lo que se firmó en el Acuerdo de París. El Acuerdo de París, que también Ecuador lo firmó, indica que se tiene que cumplir con la descarbonización para estar alineados con escenarios en los cuales la temperatura media del planeta incrementa en máximo 1.5 grados centígrados más hasta final de siglo. En ese sentido puede haber un poco de discrepancia, cómo se lo pasa esta meta de incremento de temperatura a metas de emisiones. Pablo presentó justamente escenarios de carbono neto cero, pero digamos que podríamos conversar un poquito más sobre eso. Lo que yo les voy a presentar acá es no necesariamente carbono neto cero, pero sí escenarios muy, muy fuertes, muy ambiciosos de descarbonización, en los cuales estamos cumpliendo con un carbon budget, es decir, un presupuesto de máximo de CO2 que Ecuador podría emitir hasta 2050, y este máximo de CO2 está alineado con lo que se espera del mundo para estar dentro del escenario de 1.5 grados centígrados. Entonces, digamos que es compatible también con lo que Pablo presentó, por supuesto, pero simplemente tal vez es un poco más ambicioso lo que Pablo mostró. Cuando uno planifica en largo plazo hay que considerar algunas cosas importantísimas. Aquí en esta primera lámina estoy presentando lo que es el sector eléctrico. En el lado izquierdo la expansión en términos de capacidad instalable y en el lado derecho en términos de generación eléctrica. La primera pregunta que surge es la demanda, ¿no? Bueno, este estudio que estoy mostrando es pre-COVID. Digamos, económicamente andábamos ya un poco mal,
pero luego del COVID definitivamente estos números cambiarían ligeramente en los primeros años, ¿no? Pero bueno, lo que llama la atención aquí es que la demanda, o sea, en términos de capacidad instalable, pasaríamos de los 8 gigavatios que tenemos actualmente a aproximadamente 18, 19 gigavatios, ¿sí? Un crecimiento bastante fuerte. Esto de aquí no es simplemente proyección tendencial del consumo eléctrico, esto de aquí son resultados de cómo podemos, de cómo tenemos que expandir la matriz eléctrica para abastecer necesidades de energía útil, es decir, para que la industria tenga calor, fuerza motriz, para que en el sector residencial tengamos refrigeración, acondicionamiento de aire, cocción, para que en el transporte haya transporte justamente de pasajeros y carga, es decir, planificando en función de la energía útil, no necesariamente proyectando solamente energía final. Y en los primeros años crecemos un poco más lento hasta superar la crisis económica, crecimiento medio de 2.7% anual, y en los últimos años somos un poco más optimistas, esperamos crecer a un poco más de 3% anual. Claro, estos resultados que les estoy mostrando es uno de los escenarios en donde se consideran unas premisas de costos de capital de las diferentes tecnologías. Vemos que el resultado nos muestra una matriz eléctrica bastante diversificada en términos de participación de tecnologías, no necesariamente en términos de energía aportada por cada tecnología. Si vemos que tenemos un poco de geotermia, hasta 2050 tenemos solar fotovoltaico, aquí incluye plantas centralizadas y generación distribuida también. Tenemos proyectos eólicos, tenemos biomasa, tenemos una participación importante también del gas natural y por supuesto las centrales hidroeléctricas tanto de pasada como con represa, tanto en la cuenca amazónica como Pacífico, siguen siendo la tecnología más importante en la matriz eléctrica y justamente garantiza en gran medida continuar con este porcentaje alto de renovabilidad que tenemos actualmente. Podemos luego más adelante conversar de los potenciales, pero claro, tenemos cerca de 900 megas de geotermia, 800 megas de eólica, digamos más de 18 gigas de fotovoltaico, o sea, el potencial en hidro, más de 13 gigavatios en potencial remanente hidro. Es decir, en términos de potencial no tenemos un gran problema para poder tener una matriz renovable. El principal problema viene por el lado de costos y también por el lado de garantizar una operación estable y confiable, segura del sistema eléctrico nacional. La segunda lámina no me voy a detener mucho porque ya Sebastián abordó bastante a profundo el tema de petróleo, pero nada más para ratificar que esos son las últimas cifras oficiales disponibles a diciembre de 2018, en donde se muestra que realmente las reservas probadas más probables bordean los 1.500 millones de barriles y a una tasa media de producción de los 500.000 barriles diarios que conocemos, eso nos da un número, digamos, un indicador de reservas probadas sobre producción media, un poco alarmante, ¿no? De 7 años. Si bien es un indicador simple, digamos, simple, simplista, estático, nos dice algo, nos dice que realmente tenemos que preocuparnos por la escasez, en este caso no de recursos, sino el problema es que cómo el recurso que tenemos pueda llegar a ser considerado reserva y también cuál es la tasa óptima de producción para administrar de la mejor forma ese recurso en el pasar del tiempo. En términos de gas natural, realmente, si bien no somos un país gasífero en comparación a países como Perú, Bolivia o México, Brasil, pero sí tenemos un recurso importante de gas. Cuando hacemos el mismo ejercicio de calcular reservas probadas sobre producción media, vemos que esto nos da un indicador de 11 años. Claro que esto es porque la demanda actual es muy baja, ¿no? Pero si incrementamos la demanda y como se está planificando incrementar la demanda casi al más del doble, pues obviamente el tiempo sería aproximadamente 5 años. Pero también veamos que existen reservas probables y posibles que son importantes que podrían pasar a nivel de reserva probada y esto nos da un poco más de espacio, digamos. O sea, tenemos un recurso de gas natural local que creo que es importante aprovecharlo antes de pensar en importar gas, que también es una opción. Ya cuando vemos la matriz de energía primaria, el panorama no es tan optimista como cuando vemos la eléctrica, ¿no? En eléctrica estamos relativamente tranquilos, 90% renovable.
Pero en la matriz primaria, como mostró Sebastián, tenemos más de 86% fósil, pero vemos en el año base 2015 la gran participación de energía fósil en la matriz primaria. Vemos en el lado izquierdo también un resultado de un modelo integrado de largo plazo. Esto no es una proyección como la que mostró Sebastián, que es usando el modelo de Hubert. Esto es resultado de un modelo integrado que ve toda la economía y todo el sistema energético. Entonces, realmente la conclusión es que probablemente ya hayamos alcanzado el pico de la producción y estamos en una zona de declinio de la producción. Y claro, si es que seguimos al mismo ritmo de consumo, sin gestión de energía, eficiencia energética, lo que el modelo empieza a mostrar es que a partir de 2030, 35, probablemente se tiene que importar petróleo en ciertas épocas, ¿no? Luego más adelante, en un escenario referencial, que no estoy aquí mostrando, en un escenario referencial se ve claramente la necesidad de importación de petróleo desde 2040 en adelante ya en grandes cantidades. Pero aquí en el lado derecho sí muestro lo que es un escenario de descarbonización profunda y vemos en matriz energía primaria la gran importancia que tienen algunas fuentes renovables como la biomasa, ¿no? Aquí llamo la atención de que no estamos llegando a carbono neto cero en el sector energía como propone Pablo o como otros países más ambiciosos lo van a hacer. Aquí todavía tenemos una participación importante de petróleo en nuestra matriz energética, pero sí se ve claramente la ambición en sustituir petróleo, o sea, no está creciendo, está decreciendo, pero hay una parte de petróleo que no se puede sacar tan fácil, o digamos es muy costoso sacarla, y por tanto tenemos una participación importante de biomasa. Esta biomasa es leñosa básicamente, pero también están residuos sólidos urbanos y residuos agroindustriales. Esta biomasa tiene dos destinos importantes. La primera es ser fuente de energía para biorefinerías. Estas biorefinerías producirían diésel avanzado a partir de biomasa para básicamente alimentar la flota de camiones pesados a los cuales les queda muy difícil electrificarse. Aquí en esta lámina justamente estoy haciendo un poco más de detalles en el sector transporte terrestre. Podemos analizar qué es lo que pasa con los vehículos livianos, comparando aquí al lado izquierdo un escenario referencial con un escenario de descarbonización profunda. Vemos que la descarbonización, la transición, exige, por un lado, que un cambio de comportamientos, ¿no? Las personas no podemos seguir comprando autos de forma indiscriminada, sino que tenemos que cambiar nuestros hábitos y dejar de usar nuestro auto particular para pasar a usar transporte público masivo. Estas dos láminas se complementan cuando vemos en el lado derecho buses, vemos el crecimiento de transporte público masivo, que en parte se explica porque una parte de la población consciente del cambio deja su auto y pasa a usar buses, ¿no? Pero de los autos que quedan, también hace falta un cambio tecnológico. Una parte de los autos a gasolina deberá ser convertido a gas natural. Como ya dije, este gas en parte es en el corto plazo y en parte es gas local y luego en el largo plazo probablemente sea gas importado. Y también, claro, está el rol importante de los autos eléctricos, ¿no? Pero hay que estar conscientes de que al momento del estudio los costos de los autos eléctricos eran todavía más del doble de los autos de combustión. Claro que está cayendo rápidamente los costos de baterías y de autos eléctricos, pero bueno, acá en Ecuador todavía estos costos no llegan de forma instantánea. Hay un desfase de 5 o 10 años con relación a Europa o Estados Unidos. Entonces, eso es lo que el modelo ve y lo que el modelo persigue por ahora es que el auto eléctrico tiene un papel, pero por costos todavía no es un papel tan masivo como uno esperaría, ¿no? En buses sí se tiene esta participación masiva de buses eléctricos, pero es porque hay que hacerlo, porque recordemos que tenemos la ley de eficiencia energética en donde se indica que a partir de 2025 todos los buses urbanos nuevos tienen que ser eléctricos con batería, y eso nos lleva a 2050 a tener un parque de 75% buses eléctricos. Como dije, el cambio de comportamiento implica más conciencia, pero también usar medios no motorizados, por ejemplo, bicicletas, scooters, vivir más cerca de la casa, ese tipo de cosas que nos ayuda también a reducir el consumo motorizado. Pero el sector más difícil, o sea, el reto, el principal desafío de Ecuador en la transición energética está en el transporte de carga y sobre todo pesado.
vemos que esos grandes trailers, camiones muy pesados, yo diría de más de 12 toneladas, les queda bastante complejo electrificarse. Tendrían que hacer varias recargas, el torque todavía está en cuestionamiento, especialmente en una geografía compleja como la que es Guayaquil, Quito. Entonces, a estos sectores les queda la opción de usar diésel, pero no el diésel fósil, sino diésel a partir de biomasa. No estoy hablando de biodiesel, que es la transesterificación del aceite vegetal. Estoy hablando de diésel que viene de una biorefinería a partir de un proceso de primero de gasificación y luego proceso más o menos convencional de refinamiento de combustible, ¿no? Quería hacer aquí un mensaje importante, es que la ambición de descarbonización del sector energía depende en gran medida de la ambición que tengamos en el sector usos de suelo. Es decir, que no se sientan a dialogar usos de suelo, es decir, Ministerio de Ambiente con Ministerio de Energía, probablemente al Ministerio de Energía le toca hacer un esfuerzo mucho más pesado, más riesgoso, más caro en el sector energía para descarbonizar solo algo que se podría hacer en conjunto con el sector bosques. Recordemos que los bosques son una tecnología, entre comillas, para captura de carbono y almacenamiento de carbono. Es decir, si podemos reforestar al menos 2.5 veces más de lo que actualmente se reforesta, al sector energía podría dormir un poco más tranquilo sin tener pesadillas con captura y secuestro de carbono o tecnologías nucleares o cosas más sofisticadas que aún ni siquiera están en discusión. Pero claro, la gran pregunta de todos es, bueno, ¿y esto cuánto cuesta? Bueno, la transición energética no es barata, no es fácil, si no ya estaríamos haciéndola, ¿no? Hace falta un esfuerzo adicional y ese esfuerzo adicional se traduce en costos. Aquí muestro una parte de esos costos, es nada más la inversión de capital, sin considerar operación, mantenimiento, sin considerar todavía externalidades sociales, externalidades ambientales, es nada más la inversión. Y aquí vemos que hace falta invertir menos en petróleo y gas cada año, y ese dinero equivalente más o menos es la misma cantidad que hay que invertir en el sector eléctrico, en transmisión y distribución, smart grids, redes inteligentes, ¿sí? O sea, hay que dejar de invertir en petróleo para invertir en sector eléctrico, porque uno de los pilares de la descarbonización es la electrificación. Y hay que invertir muchísimo en biocombustibles, de energías renovables, tanto la hidro como las no hidro renovables, y aquí más o menos vemos la magnitud de los gastos adicionales que supone un escenario de transición en comparación a un escenario referencial. Insisto, la descarbonización no es fácil, no es sencilla, pero hay que hacerla y por eso estamos aquí para poder conversar algunas opciones. Ya por tiempo, creo que ya mismo Rebeca me avisa, tengo ya un minuto. Varias veces, no me haces caso. Gracias, Rebeca. Nada más para ya concluir, algunas conclusiones claves, ¿no? La importancia de la electrificación, que tiene que ser renovable. Ojalá Ecuador pueda mantener este porcentaje alto que tenemos hoy de más del 90%. La bioenergía es un pilar fundamental en la transición y aquí estamos muy atrasados en eso. Hagan de eso, muchachos. Ya, tienen tiempo. Ya. Muchas gracias. Dale, Rafael. Exactamente. Y bueno, yo creo que ya dije las otras cosas. Nada más creo que quedan algunas cosas por investigar, que es el tema de hidrógeno, que realmente aún no lo hemos considerado en el modelo, y otras tecnologías también que escapan un poco al alcance de este tipo de modelado, que son los smart grids o bancos de baterías para operación del sistema eléctrico. Muchas gracias y me quedo por ahí. Muchas gracias. Vamos a pasar al espacio de conversación. Gracias, Pablo, Rafael y Sebastián, por esas importantes datos y presentaciones. Voy a hacer un poco un resumen de todo lo conversado. Bueno, hay muchísimas preguntas y desde lo técnico hasta de políticas públicas, institucionales y decisiones que se deberían tomar alrededor de este Plan Nacional de Energía, ¿no? En principio, entonces, con lo dicho por ustedes, hay una complejidad en las decisiones para los próximos años. Es importante tomar en cuenta los escenarios no solamente nacionales. A veces, desde la gestión y la política pública, miramos solo el escenario particular del Ecuador. Tal vez ese es uno de los desafíos y errores
que para el año 2050 no podemos abstraernos de estos escenarios internacionales, como han comentado ustedes, la descarbonización, las reducciones de emisiones, etcétera. Entonces, y también un tema fundamental que es el consumo. Creo que estamos, como nos decía en algún momento algún jefe nuestro, en el peor de los mundos, en el cual somos países petroleros, pero tenemos una posibilidad de ser importadores para los próximos años. Lo que Sebastián nos has comentado es súper complejo y grave, ¿no? O sea, tomar una decisión sobre el tema de los hidrocarburos hay que hacerlo hoy. Y frente al tema de la electricidad, Pablo, y quizás por ahí empezar, y voy a ir alternando un poco las notas con todas las preguntas que ustedes han hecho. Muchísimas gracias. Además hemos tenido una acogida más de la que pensábamos. Sin duda vamos a hacer una segunda parte. Eduardo, con tu gran convocatoria, incluso hablamos ayer de conversar sobre, y hay algunas preguntas de la articulación de las energías renovables, el uso de los minerales y los escenarios para esta energía los próximos años. Creo que quedaría para un segundo espacio de conversación. Frente a esto, a mí me gustaría, Pablo, transmitirte lo que dice Paul Calvo Piña. El Ecuador está preparado para la electrificación del parque automotor. Contamos con el recurso renovable y convencional para afrontar este reto. Y de la mano, Pablo, si tú pudieras explicar al mismo tiempo, ¿debemos seguir apuntando a la hidroelectricidad? ¿Qué pasa con las no convencionales? ¿O cómo ves tú el escenario para los próximos años? ¿Desde la inversión privada, pública o alianzas público-privadas también? Bueno, ahí te mezclé unas tres cosas. Sí, muchas gracias, Rebeca. Y sí, he estado intentando proveer algunas respuestas en el chat. Muchas gracias a todos por las preguntas, son muy interesantes todas. Bueno, algunas preguntas me han hecho. Primero, en el tema de transporte, creo que Ecuador estaría listo para lo que es transporte público eléctrico y transporte liviano eléctrico. En Europa se ha comprobado que la mayoría del transporte eléctrico entre ciudades, por ejemplo, que tiene un rango menor a 30 kilómetros, se puede hacer tranquilamente de forma eléctrica. Entonces estamos hablando de todos los camiones de Servientrega, los camiones que distribuyen dentro de las ciudades Quito, Guayaquil, Cuenca, todo lo que son rangos cortos y carga liviana que se hacen con furgonetas, camiones pequeños, minivans, todo eso se puede electrificar porque son sistemas que salen, hacen su ruta y vuelven al lugar de estacionamiento y se pueden recargar. Entonces todo eso eso es lo que está haciendo ahorita Europa. De hecho, en Europa todos los camiones de DHL, que es la empresa de correos, ya son eléctricos en todas las ciudades, por ejemplo. Entonces, creo que el transporte eléctrico hay que verlo por fases y no pensar que todos vamos a estar mañana manejando autos eléctricos. Entonces, vehículos de carga liviana, sí. Transporte público, sí, obviamente transportes, buses, tranvías, metros, toda esta cuestión, eso es fácilmente electrificable. Donde hay complicaciones es transporte de carga pesada, y eso tenemos un gran flujo de carga entre Guayaquil y Quito, obviamente, que hay que tener una solución, y también transporte privado automotor. Entonces, Rafael ya lo mencionaba, entonces la solución para electrificar el transporte privado, de hecho, es utilizar más bien transporte público, eléctrico, ¿no? En vez de preocuparnos mucho en las estaciones de carga de los vehículos. Obviamente, estaciones de carga se deben desarrollar para electrificar el transporte privado, personal, y ese es un tema de coordinación con municipios. El transporte de carga se está explorando varias opciones a nivel global, para eso entra y es interesante el hidrógeno, no solo para transporte de carga terrestre, sino marítimo sobre todo, ¿no? Entonces yo creo que en Ecuador se debería empezar con lo que ya se ha hecho, buses eléctricos, pero el siguiente paso es decir, los camiones de carga liviano que tienen esta ruta o hasta este nivel operan en ciudades, también una legislación para electrificarlos. Segunda pregunta rápidamente, yo creo que sí, que el Ecuador tiene que mejorar sus prácticas, digamos, o su gestión de los proyectos hidroeléctricos, pero definitivamente es un recurso extremadamente valioso. En IRENA no se consideraba la energía hidroeléctrica como renovable hace unos 7 años, pero eso cambió en el propio IRENA, porque se dieron cuenta de la importancia de la hidroeléctrica en países como China, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Noruega, toda América Latina, ¿no? Entonces, la hidroeléctrica ahora se toma como un complemento natural para las renovables variables.
Y yo estaría de acuerdo que Ecuador, en la medida que pueda asegurar mejores prácticas en la construcción y manejo de las cuencas, de la calidad de las tuberías de presión, de los componentes, estoy de acuerdo que debería hacerlo. Y en la última pregunta, en alianzas público-privadas, la transición energética no solo es tecnológica, sino también es de mercados. La transición energética requiere de la creación de nuevos mercados, nuevos modelos de negocio, y las APP son la herramienta ideal para pasar de un sector gubernamental centralizado de planificación donde el Estado invierte en todo, una transición hacia el sector privado. Pero la pregunta era hacia el lado de la demanda. Y en el lado de la demanda es clave las APP porque no puede ser que el Arconel o la agencia de regulación sea la que está revisando uno por uno las peticiones de residenciales que quieren instalar un panel en su casa. Para eso es importante hacer una alianza público-privada. Entonces, se tiene un agregador que es una empresa desarrolladora de proyectos y solo esa empresa interactúa con la agencia de regulación, en vez de que esté el usuario relacionándose con la agencia de regulación. Para un mercado verticalmente orientado está bien que las grandes oferentes de energía, las grandes abastecedoras de energía tengan conexión con el SENACE, con Arconel, pero en un mercado con APPs y con generación distribuida se tiene que tener empresas, APP o privadas, que agreguen esos usuarios y ellos sean los que manejen el tema burocrático con la agencia de regulación. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, muchos desafíos. Tú has mencionado el tema de la institucionalidad. No es solamente, como hemos conversado, el Ministerio de Energías, en este caso, el sector eléctrico. Todas estas políticas pasan por otras instituciones como el Ministerio de Ambiente, como incluso los GATS que hemos conversado, lo que Rafael indica que es fundamental cambiar el consumo en el transporte. Y lo que tú dices, Pablo, pasa también por las políticas territoriales y también ministerios de transporte, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso también es súper importante dejarlo como uno de los desafíos, que este documento al 2050 tiene que ser un documento que esté robustecido por todas estas otras instituciones y no un mandato desde el Ministerio de Energía que luego se enteran otras instituciones sin haber participado, ¿no? Quisiera, Sebastián, tenemos también algunas preguntas de los hidrocarburos. Quizás poner sobre la mesa la discusión de la posibilidad, el presidente Guillermo Lasso mencionó durante la campaña y se ha conversado de duplicar la producción petrolera a 1 millón de barriles diarios. Con los datos que tú nos indicas, que tan vemos como el escenario que tan viable por un lado, en este caso no solamente para la exploración, sino las inversiones en nuevas infraestructuras, o sea, los desafíos que tendría esta propuesta y también si es que tú ves viable o cuál sería la discusión de esta, si debería duplicar la producción o tender la política frente a lo que estamos conversando, o cuál sería tu respuesta frente a esta soberanía petrolera también, ¿no? Que tú has mencionado tanto. Gracias, Rebeca. Bueno, en torno al primer punto, creo que hay que analizar varios factores, ¿no? Como ustedes, bueno, históricamente, a partir del año 2003 se da un incremento en la producción de petróleo y no por el descubrimiento de nuevos recursos, sino por cuestiones de infraestructura, porque incrementó la capacidad de transporte a través del oleoducto de crudos pesados. Entonces hay un salto, ¿no?, en la producción petrolera de Ecuador desde el año 2003. Considerando la disponibilidad de recursos, en este caso, digamos que los escenarios los conocedores del tema mencionan que se debe trabajar con reservas 2P, ¿no?, probadas y probables, para hacer escenarios, porque se cuenta con una certeza, en este caso, de que es factible comercializar, es recuperables. Los recursos a nivel comercial y rentabilidad, pues obviamente que duplicar la producción petrolera, como mencionaba Rafael, bajo esa premisa implicaría que el decaimiento de la extracción sería abrupto, ¿no? Si bien podríamos tener un incremento durante unos pocos años, pues la caída sería bastante abrupta. Ahora eso se puede modificar, ¿no? Es importante mencionar que el paso de recurso a reserva involucra estudios, involucra muchos análisis y actividad de inversión, ¿no?
Y pues en ese caso de plantearse la idea de duplicar la producción petrolera es necesaria una inversión en explotación también, porque hay inclusive técnicas de recuperación mejorada que permitirían recuperar, mejorar, digamos, las condiciones de algunos campos. Sabemos que hay los tres campos más importantes en este caso han sido históricamente Shushufindi, Sacha, Libertador. Son campos gigantes que obviamente ya llegan a su madurez. Se ha tratado de invertir en lo que es recuperación mejorada y se han tenido algunos resultados exitosos, ¿no? También es importante mencionar que todavía el suroriente no se cuenta, no está incluido dentro de lo que son los recursos, ¿no? El potencial que el ente rector ha reportado que se dispone, ¿no? Entonces, creo que puede ser factible de duplicar la producción bajo las cifras actuales, obviamente se tendría una caída abrupta, pero pues esto puede cambiar si es que se da un programa intensivo de inversiones, ¿no? Para que justamente estos recursos pasen a ser reservas y se puedan explorar algunas zonas del país que no han sido aún estudiadas a fondo. Ahora, en torno a la posibilidad de poder nosotros, en este caso, digamos que plantearnos proyectos de infraestructura, como se hablaba antes de ingresar a una nueva refinería, creo que sería importante en primer lugar analizar el contexto internacional, ¿no? Nosotros podríamos intensificar nuestra producción de petróleo, nuestra producción de derivados. Por un lado, eso nos ayudaría a no depender de importaciones de derivados de petróleo, pero pues también sería importante ver el trade-off, ¿no? Corresponde a la inversión, cuánto nosotros ahorraríamos en importación y también si es que esta refinería obviamente que va a tener una vida útil por lo menos de 30 años, la factibilidad de que nosotros también nos podamos convertir en exportadores de derivados y esto también debe estar sujeto al contexto internacional, ¿no? Como había mencionado Pablo, si es que hay una previsión que por alcanzar las metas de emisiones del Acuerdo de París, por incluirnos todos en este tren de la transición energética, obviamente que es algo necesario a nivel global, pues por ese lado, obviamente que el apostar de manera intensiva a futuro a la industria petrolera va a tener sus implicaciones, ¿no? Estaríamos nosotros yéndonos un poquito en contra de lo que sería la tendencia global, ¿sí? Tenemos una condición bastante compleja, somos un país en vías de desarrollo, obviamente necesitamos este recurso y hay casos obviamente a nivel de grandes productores como son los Emiratos Árabes que ellos están apostando las rentas del petróleo en la transformación de la matriz energética de sus propios países, ¿no? Que obviamente sería un escenario ideal en el cual, pues, en el camino, mientras todavía tenemos el recurso, podamos nosotros apostar esa transformación. Obviamente que para eso es necesario que existan muchos marcos habilitantes a nivel técnico, hay que analizar obviamente el contexto internacional y a nivel nacional, pues obviamente la implementación de políticas que por un lado permitan gestionar de mejor manera el uso de la energía, y que obviamente también existan costos un poquito más transparentes en torno a la energía, ¿no? Porque obviamente la demanda ha tenido esta tendencia porque ha existido un alto subsidio a los combustibles y por ese lado pues no se ha trabajado mucho en lo que es utilizar fuentes de energía que nos permitan inclusive tener costos más bajos, ¿no? En este Claro. caso pues siempre el Estado ha absorbido ese golpe, ¿no? De lo que cuesta la energía y pues por ese lado nosotros como consumidores debemos tener un poquito más de conciencia, tratar de contribuir de esa manera, ¿no? Y pues obviamente el momento en que los costos de la energía sean transparentados y nosotros en este caso sabemos, hemos visto cómo ha estado incrementándose el precio de la gasolina, el precio del diésel de manera progresiva y empezamos a ver obviamente algunas situaciones que nos ponen a pensar, ¿no? Tal vez al principio digamos, no, yo voy a seguir gastando en Claro, combustible, pero pues luego obviamente vemos que nuestra economía familiar a nivel personal también tiene que irse adaptando y pues de manera progresiva ir utilizando alternativas, ¿no? Y también mencionar lo que decía Rafael y Pablo, ¿no? O sea, la estrategia no solo está en electrificar todo. Hay algunas imágenes que ponen una carretera en la que tal vez ahora hay 100 autos de gasolina y luego habrá 100 autos eléctricos y no es esa la solución. Al menos esa no es la solución total, ¿no? Sino también tratar de considerar la movilidad sostenible, promover lo que es el uso del transporte público, un transporte obviamente eficiente, que sea seguro para todos, pero pues obviamente nosotros como país petrolero
Debemos tener muchas consideraciones a futuro. El concepto internacional es muy importante, pero también estamos claros que es necesario trabajar un poquito más en ese sector, sobre todo para, digamos que tener soluciones temporales, pero enfocándonos siempre hacia ese futuro de descarbonización, tanto de la economía como del sistema energético. Gracias, Sebastián. Hay muchas preguntas alrededor de lo que estás mencionando. Gracias, Javier Serrano, Pablo Rivera, Peña Herrera, y que tienden a lo mismo, ¿no? Es decir, cuáles son los escenarios para el transporte. El tema del transporte pesado representa la mayor problemática a nivel energético del Ecuador. ¿Cómo ven la posibilidad de tener una red de trenes de carga eléctrica en el país? Que es lo que comentaba Pablo, que es desde dónde empezar, ¿no? Que es como el escenario que quizás en el Plan Nacional de Energía debería apuntar a los próximos años. También insertar vehículos eléctricos, primeramente se debe armar la infraestructura, otra vez hablamos de inversiones, dónde cargar los vehículos eléctricos, tenemos suficiente producción de energía hidroeléctrica para abastecer la nueva carga. Ahí entonces está lo que ha conversado Pablo, los proyectos nuevos eléctricos. Tenemos también importante tomar en cuenta lo que Pablo indicó sobre el cambio de estos proyectos, que es lo que un poco se está viviendo con algunos ahora, hoy los nuevos proyectos como Cardenillo, Santiago, etcétera, ¿no? También quisiera mencionarle bueno, están hablando el gobierno ha dirigido su proyección en el tema energético hacia el petróleo. Iván Andrade, gracias, lo que habíamos conversado. No se menciona energías limpias. En estos conversatorios se deben incluir las principales autoridades públicas de energía, transporte, medio ambiente, gracias, la institucionalidad, lo que estábamos conversando. Eduardo Rosero se va a encargar de pasar las presentaciones y todo lo conversado a las autoridades. Hemos conversado también con ellos. Verónica Vaca, es importante incluir una presentación sobre hidrógeno para un próximo conversatorio. Sin duda, sí, Verónica, conversamos de esto con Pablo, queda pendiente el hidrógeno, Rafael también, que estaba muy interesado en ese tema. Y bueno, y el tema de minería, que yo siempre lo voy a volver a traer. Quisiera también a Rafael, no sé, nos puedes conversar tú, y un poco para ir cerrando. Disculpen que estamos pasados del tiempo, pero creo que es súper interesante lo que estamos conversando, y como vemos que también todos están motivados a seguir preguntando, vamos a hacer un par de preguntas más y de ahí vamos a cerrar. Muchísimo por analizar, por conversar, todo lo que se ha mencionado. El tema del petróleo es fundamental, el tema de la energía, los renovables, y en ese sentido la importancia de la planificación integral versus sectorial. Antes se tenía ministerios separados, ahora hay uno solo. ¿Cómo ves tú, Rafael? En este sentido, cuál es la mejor alternativa también desde la institucionalidad para poder abordar este Plan Nacional Energético para los próximos 50 años? Gracias por la pregunta, Rebeca, muy importante. Antiguamente, cuando teníamos ministerios separados de electricidad por un lado, petróleos por otro lado, y la parte minera por otro lado, el ambiente por otro lado, pues cada ministerio hacía su propia planificación, planificaciones sectoriales. Algunos usaban en sus ejercicios de planificación modelos de optimización, y entonces se decía que era el escenario óptimo. Pero claro, el PME antiguo, por ejemplo, era el escenario óptimo del sector eléctrico. El sector hidrocarburos tenía su plan maestro de hidrocarburos, tenía el escenario óptimo de hidrocarburos. El problema es que cuando coges y sumas el óptimo de petróleos, el óptimo de eléctrico, no te da necesariamente el óptimo del sistema energético como un todo. Entonces, el llamado realmente es para que la planificación integral se concrete. Ahora que tenemos un nuevo ministerio que fusiona electricidad, petróleo y minería, creo que es una gran oportunidad de que a la cabeza del ministro los 3 viceministros se sienten y puedan planificar en conjunto el sector. Y también hay una oportunidad en el cambio de gobierno que se ha dado importancia a la transición. El Ministerio de Ambiente ahora se llama Ministerio de Ambiente y Transición Ecológica, y el Ministerio de Energía, si bien no ha cambiado el nombre, en la posesión de los viceministros también se dijo que es el Ministerio de Energía y de la Transición Energética. Entonces creo que hay una gran oportunidad en ese sentido de que además tenemos instrumentos en proceso. Está
el Plan Nacional de Energía 2050, que es un hito para Ecuador, están trabajando en esto y es algo muy grande, esperado hace tiempo. Y también el Ministerio de Ambiente está haciendo el Plan Nacional de Cambio Climático, el Plan Nacional de Combate al Cambio Climático a 2050. Es decir, hay dos planes a nivel ministerial de igual importancia, los dos a 2050, y necesariamente tendrán que sentarse a dialogar a través del comité intersectorial creado para el tema de cambio climático. Será probablemente el canal de encuentro en donde se sienten y se pongan de acuerdo, porque si bien el plan de energía es energético, tiene que tomar necesariamente en cuenta objetivos ambientales y climáticos. Entonces, creo que el diálogo es fundamental. Gracias, Rafael. Esto va de la mano de la gobernanza del sector energético que tanto se requiere. Si es que la data de todo lo que se ha presentado hoy termina en decisiones políticas a largo plazo, viabilizar esto es importantísimo en términos de gobernanza. Gracias, Diego Moya. Eso es lo que los acuerdos. Además, hay muchos de política nacional, están articulados con compromisos internacionales de créditos, préstamos, etcétera. Entonces, es importante también tomar en cuenta que todo debe estar articulado hacia los mismos objetivos. Frente a esto, para las propias inversiones, no sé, Pablo, transparentar las inversiones, los subsidios, que es un tema fundamental en el caso de los combustibles, y no solamente los combustibles. Hay algún sector que también indica que el despacho preferencial de la electricidad, de los renovables no convencionales, es un subsidio, y los costos también. Entonces, ¿cómo poder armonizar estos compromisos? ¿Cómo el proceso social también, la transparencia de estas inversiones que hace el Estado, y una verdadera eficiencia en la política energética y con los escenarios que estamos conversando? ¿Cuál sería la propuesta que incluir en este plan para los próximos años con este escenario de la gobernanza que ha comentado también Rafael? Gracias, Rebeca. Y sí veo una pregunta interesante de la gobernanza también de Diego Moya, que está contribuyendo en el chat. De hecho, el Plan Nacional de Energía es solo es una herramienta de gobernanza, ¿no? O sea, los escenarios son una herramienta del plan, y el plan es una herramienta de la gobernanza energética a largo plazo. Solo son, algo que vale aclarar aquí es, creo que el ejercicio de escenarios es lo valioso, no el plan en sí. Queremos tener el plan porque queremos tener metas, los escenarios, las gráficas, las curvas, pero el ejercicio de planificación es lo más rescatable y lo más valioso que el Ecuador puede hacer, porque nos llama a tener un ejercicio inclusivo de gobernanza. Y lo que ha puesto Diego en el chat es interesante, porque esto es una pugna de poder de pasar de un modelo exclusivo a un modelo inclusivo de gobernanza energética. Y arrancando en ese punto es donde se hace una cascada aguas abajo para que más sectores entren. El tema de subsidios es un tema extremadamente complejo, es extremadamente sensible. Rafael hizo un trabajo el año pasado, me parece 2 años, en el tema de la reestructuración de los subsidios energéticos, cómo impacta la economía. Se ha estudiado eso a nivel de Ecuador. Está entendido de que los subsidios no llegan a la persona más necesitada, sino que benefician a los que tienen más. Pero en lo que se refiere a la remoción de subsidios, que es lo que hay que estudiar cómo remover el subsidio, y eso va más allá de lo académico. Eso requiere un tema social, de comunicación, de preparación, de racionalización de los usuarios de la sociedad ecuatoriana. Ese es el trabajo que se tiene que hacer para la remoción de cualquier subsidio fósil, antes que cualquier análisis técnico, más que nada. Si se falla en la comunicación, si se falla en la motivación, si se falla en las razones por las cuales se va a hacerlo, arde Troya, hay un colapso. En el tema del despacho preferencial de las renovables, diría sí y no. O sea, pensar que el despacho preferencial, los renovables de variables tienen, de hecho, costo marginal cero. Entonces, desde un punto de vista económico, la verdad es que no cuesta nada. Si el viento sopla, el viento no te cobra por soplar. Entonces, el costo de despacho es cero. Lo que se paga, obviamente, es un feed-in tariff. Pero lo que hay que señalar es que ese feed-in tariff que se paga, al momento ya es extremadamente bajo y ya compite sin subsidio con una generación tradicional. Eso por un lado. Y segundo,
generalmente los combustibles que son para las térmicas también están subsidiados. Entonces, si hay que transparentar, estoy de acuerdo, pero tiene que ser a todo nivel. Y los costos que presentaba yo en mi presentación son costos de generación nivelados que sin subsidios compiten ya con otras fuentes. Entonces, ya no hace falta los subsidios. Creo que, desmitificar y olvidarnos de la idea de que las renovables necesitan un subsidio, que alguien tiene que pagar la cuenta, se les tiene que empujar. Eso ya no hace falta al momento. No me acuerdo en cuánto cerró Billonaco 2 de kilovatio hora, pero me imagino que creo que estaba en 5 o 6 centavos. En 5 años más, la eólica onshore y la fotovoltaica va a estar en 3, 2 centavos en Ecuador. Allá no ni siquiera hay que despacharlo preferente, o sea, eso ya es simplemente económicamente viable despacharlo antes. Eso puedo decir. En tema de gobernanza, yo estoy de acuerdo con Rafael que este paraguas de planificación que se tiene con la fusión de ministerios es clave, pero sí creo que hay que tener una visión más ambiciosa. Sé que el gobierno ahorita planifica licitar los siguientes 200 megavatios de grupos de las renovables no convencionales, pero en la misma línea se tiene 400 megavatios de gas de ciclo combinado. Creo que está bien hacer obviamente planificación en grupos de potencia, pero ¿hacia qué apuntamos? Y eso no hay. Necesitamos saber, queremos ser renovables en 100% al 2030, queremos tener 95%, queremos tener cortar las emisiones del 30%. Esos valores claves, aunque parezcan salidos del estómago, son muy importantes para atraer las inversiones y para direccionar los esfuerzos que hacemos todos los técnicos abajo. Si no, simplemente estamos haciendo 200 megavatios de gas, de renovables y 400 de gas para cubrir la demanda, porque creemos que esa es la combinación óptima, pero sin la meta de largo plazo. Entonces, eso es mi opinión. Gracias, Pablo. Qué fundamental lo que has indicado, ¿no? O sea, ¿para qué hacemos esto? Es decir, claro, no es solamente una decisión técnica, sino de una política a largo plazo. Hay una pregunta importante, no sé, Rafael, quizás tú quieras contestar dice, tengo las siguientes preguntas. Paul Bedón, ¿hay trabajos o estudios sobre el potencial de hidrógeno verde en el Ecuador? Es lo que hemos conversado, deberíamos tener otra sesión sobre este tema. La segunda, ¿cuál es su punto de vista sobre las tecnologías de emisiones negativas, captura de CO2 e inyección de fuerzas de enfriamiento? Muchas gracias. Saludos a Paul. Un gusto saludarte. Es bueno ver que hay jóvenes interesados en el tema. Paul está justamente motivando a otros jóvenes en el tema. Excelente. La respuesta es que no hay estudios todavía para el tema de CCS, que es captura y secuestro de CO2, ¿no? La captura y secuestro de CO2, hay varias tecnologías, digamos, hay precombustión, postcombustión, química, o sea, es todo un mundo el CCS, pero una de las formas que se tiene de almacenar ese CO2 es justamente en reservorios geológicos, y ahí empezamos el problema. O sea, ustedes vieron que en mis resultados del sector eléctrico había termoeléctricas con CCS, o sea, eso nos daba un poco de emisiones negativas del sector eléctrico. El problema es que realmente estamos muy al inicio de la curva. Ustedes pueden tener 1.000.000 de preguntas y nosotros muy pocas respuestas, porque estamos muy al inicio. O sea, para responder impactos, emergencias de CCS o de hidrógeno o de nuclear, o bueno, nuclear en Ecuador, estamos al inicio de la curva, pero en el mundo es muy maduro, ¿no? Entonces, el tema es de eso. O sea, hay muchas preguntas. Nosotros tenemos lastimosamente pocas respuestas. Nuestro compromiso es seguir investigando. Hice la misma presentación en el Colegio de Ingenieros Petroleros y Geólogos de Pichincha y hubo buena acogida y mucho interés en estudiar el potencial de almacenamiento geológico de CO2, mucho interés en estudiar el uso de ese CO2 para recuperación avanzada de petróleo en los campos maduros. Entonces diría que hay un potencial interesante, Paul, pero aún no hay estudios que yo conozca al respecto. En Ecuador. El tema de hidrógeno también es relativamente nuevo en la región. Chile está promoviendo fuertemente, Uruguay, pero ni siquiera Brasil se ha atrevido todavía a dar un pronunciamiento más severo en hidrógeno. Entonces creo que estamos muy al inicio de la curva de aprendizaje. Y obviamente Ecuador también tiene un potencial para hacer hidrógeno, pero creo que hay que estudiarlo con más calma. No está al mismo nivel de hablar de autos eléctricos. Eso está ya maduro en Europa. Hidrógeno en ninguna parte del mundo diría que está totalmente maduro y comercial. Estamos todos aprendiendo, ¿sí?
Gracias, Rafael. Creo que es un tema de interés el gas. Tú presentaste también una información al respecto. Kevin García también, solo voy a mencionar su pregunta para pasar a otras más y un poco ya ir cerrando. Pero es importante este tema del gas, ¿no? El futuro de la utilización del gas natural obtenido mediante la extracción de petróleo como una fuente de energía que se puede aprovechar, pero en el Ecuador tenemos, ustedes me corregirán, muy poco gas de lo que tú presentaste, Rafael. Tengo entendido que actualmente se desperdicia grandes cantidades mediante la quema de mecheros, esto nos explica Kevin. Se podría utilizar para la producción eléctrica, resultaría rentable, hay estudios o inicios en el país que se está aprovechando esta fuente de energía. Entonces, esto como para cerrar un poco el tema, Rafael, lo que tú mencionabas, también en el desafío de los hidrocarburos para que sea su producción más limpia, utilizando estos recursos. Hay algunas políticas, proyectos que están en marcha, pero también esto va de la mano entre las inversiones, costos y decisiones políticas, ¿no? Lo que dice Diana Argüello, Rafael, es extremadamente, lo mencionado, relevante. La visión debe ser integral. El principio de optimización establece que el óptimo global no es la suma de los óptimos parciales. Y todo esto asociado a su costo para que la política sea manejada de forma integral que promueva la eficiencia en todo nivel. Exactamente lo que estamos conversando. Gracias, Diana. Deben trabajar sector público, privado, gobiernos descentralizados. La planificación es dinámica y contar con escenarios es muy útil para hacia dónde va y como tomadores de tecnología.